¿Qué tal? En este video veremos el precio de los productos básicos de la lección 34 de la sesión 3 de Matemáticas 2 de la página 264 a la página 266. Dice lo siguiente: el precio de los productos básicos. Trabajen en equipo, observen la gráfica 3 de la sesión anterior, luego indiquen con una palomita al cual de las siguientes gráficas representa la misma información, justifiquen su respuesta. Ok, vamos a ver lo siguiente. Ok, vamos a llevar esta gráfica, la vamos a llevar más cerca. Aquí vamos a llevarla. Ok, a ver, vamos a... Entonces observamos las dos gráficas. Dice, si observamos la gráfica 3, tenemos los días de la semana, de lunes a domingo, del 4 de marzo del 2019 al 10 de marzo del 2019. Estos datos los podemos observar de este lado. Ok, entonces, ¿cuál es la que más aparece? Para iniciar, la primera gráfica o la gráfica 6 no nos dice nada, pero la gráfica 7, si observamos la parte horizontal de los días de la semana, tenemos que empieza del 04 del 03 del 19, o sea, quiere decir que es del 4 de marzo del 2019. Entonces la gráfica que es semejante o es la misma es la de la gráfica 7. Ok, ahora vamos a observar lo siguiente. Dice la siguiente gráfica. Ok, a ver, dice: ahora consideren la gráfica 5 e indiquen cuál de las siguientes gráficas presenta la misma información y justifiquen en su cuaderno su respuesta. Ok, para iniciar, en la primera gráfica que tenemos, la gráfica 8, tenemos que son ascendentes, pero en la gráfica 5 que nosotros tenemos, si nosotros nos damos cuenta, los precios no van por nada en ascendente, mucho menos por año. Tendría que ser desde aquí un inicio una gráfica ascendente. Entonces, por la diferencia o las altas y bajas de los productos, tendría que ser esta gráfica. De hecho, es la misma gráfica, dado que nada más que esta está dado los precios de 5 en 5. Empezamos con 0, luego 5, 10, 15, 20, 25. Ok, entonces esta se ve más prolongada. La gráfica 5 se ve más prolongada debido a que los precios empiezan de 10 a el 20 y dado en aumento 1 a 1. Entonces tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta llegar al 20. Entonces por eso se ve un poquito más prolongada. Dice: en su cuaderno escriban las razones por las cuales eligieron las gráficas en cada caso. Después comenten en grupo y lean la siguiente información. Ok, las razones ya las dimos. La primera gráfica es que al final de cuentas se compensa con los días de la semana. A diferencia de la gráfica 3, viene el lunes, martes, miércoles hasta el domingo, mientras que en la gráfica 7 viene la fecha. En la otra vemos que la gráfica 9 con la gráfica 5 son exactamente la misma, debido nada más la diferencia es que los precios están dados en rangos más separados, mientras que en estos los rangos están más compactos. Ok, vamos a la siguiente parte. Y dice lo siguiente, dice: un aspecto importante al trazar una gráfica es considerar la escala de valores que se usará, ya que una selección adecuada permite visualizar de mejor manera la tendencia y comportamiento de los datos. En estadística, cuando se hacen ajustes a la escala de valores de una gráfica, pueden ocurrir que se suavice o se acentúe la tendencia de los datos, lo cual puede ser utilizado para manipular la información. Ok, leemos la siguiente parte. Dice, parte 3 dice: comparen la gráfica 5 y 9 y respondan las siguientes preguntas en su cuaderno. Dice: ¿en cuál se observa mejor el incremento que ha tenido el tipo de cambio del dólar en peso en los últimos 10 años? Si nosotros observamos o vimos, se acentúa mucho mejor en la gráfica 5, debido a que, como les volví a repetir, en la gráfica 9 están muy compactos los datos, mientras que en la gráfica 5 va mucho más especificado de
la subida de dólar a dólar o de pesos en peso, mejor dicho, que es de 10, 11, 12, 13, 14, 15, mientras que en la gráfica 9 va de 5, 10, 15, 20, 25 y eso hace que la gráfica se vea más compacta, mientras que la gráfica 5 se vea un poquito más, se vea mucho cómo van los cambios de un día a otro, de un año a otro año. Ok, entonces la gráfica 5 es la que nos da mejor visualización de la información. Ok, luego la PRTV dice: es correcto afirmar que la mitad del año 2018 el precio del dólar era de 18.75. Justifiquen su respuesta. Ok, vamos a aclarar. Si nosotros decimos que a la mitad del año el dólar valía 18.75, podríamos entrar en una pequeña controversia, debido a que, a ver, vamos a ver, dice que en el 2018, nosotros tenemos aquí el 2018, y dice que el precio estaba, el precio del dólar era de 18.75. Justifiquen su respuesta. Para empezar, a la mitad del año no podemos tener una certeza, debido a que los precios están un poquito muy elevados. Si nosotros sacáramos un promedio, tendríamos que nos daría otra información, pero además esto nada más nos hace referencia a un solo día, o sea, el día 22 de cada año. Entonces eso no nos da mucha información de cómo fue la volatilidad de nuestro precio del dólar con respecto al peso. Entonces no podemos afirmar que que ese era el precio del dólar a mitad del año del 2018. Ok, vamos a la siguiente parte, al inciso C. Dice, inciso C: ¿cómo cambiarían la escala de valores de la gráfica 5 para exagerar el aumento de precio del dólar? Elaboren una gráfica. Ok, aquí lo único que van a realizar, van a hacer exactamente la misma gráfica, pero vamos a ver cómo se haría. Ok, si nosotros tenemos esta gráfica aquí, lo que único que hay que hacer es que podemos tomar en cuenta que la gráfica podría empezar en, por ejemplo, en 10, luego irnos a 10.1, luego a 10.2, 10.3 y así sucesivamente hasta llegar a lo que es el precio más alto, que es, bueno, vamos a suponer que ponemos puntos suspensivos, que tendría que llegar a 20 dólares. Ok, entonces así es como tendríamos que ir, es de contando los centavos o las décimas, sería 10 pesos, luego 10.1, 10.2, 10.3, 10.9, 11, 11.1, 11.2, 11.9, 12 y la gráfica se va a ver un poquito más extensa. Podría ver que se podría atenuar mucho más la variación de precios con respecto al dólar. Se podría ver con mucho más claridad el cambio del precio de el dólar con respecto al peso. Ok, así es como podemos hacer nuestra gráfica. Y dice la parte 4, dice: observen la siguiente gráfica y contesten las preguntas. Gráfica 10: precio máximo de la caja de tomate tipo Saladet de 13 kilogramos en el mes de abril del 2019 en dos estados del país. Y tenemos que el amarillo es Sonora y en el azul es Aguascalientes. Y tenemos los precios del día de mes que se están dados en el mes de abril, que va del 1 de abril al 30 de abril, como fue ahora sí que los cambios que tuvo el precio, o sea, una volatilidad. Inciso A dice: ¿cuál es el precio máximo de la caja de tomate Saladet de 13 kilogramos en Aguascalientes el día 2 de abril? Si nosotros lo vemos el día 2 de abril con respecto a Aguascalientes, vamos a sacar un promedio que podría ser si nosotros vemos que podría ser un aproximadamente de 155 pesos. Ok, podría ser de 155. Dice: ¿en qué estado es más caro el tomate? Ok, si nosotros vemos la gráfica de Sonora está mucho más arriba que, o mejor dicho, está arriba que la de Aguascalientes. Entonces aquí es en Sonora. Ok, en Sonora es donde el precio del tomate es más elevado que en Aguascalientes. Dice: ¿cuál es su tendencia? ¿Aumenta o disminuye? Si nosotros vemos la tendencia,
tuvo un precio alto, de ahí se mantuvo, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir y luego a bajar. Entonces vamos a considerar con la pequeña gráfica que tenemos es que disminuye, ¿ok? El inciso B parte 2 es disminuye. Disminuye. Ok. Entonces vamos a el inciso C, dice ¿cuál es la diferencia máxima entre la serie de precios máximos del tomate en Aguascalientes y Sonora? Ok, si nosotros consideramos el precio máximo de Sonora con respecto al precio máximo de Aguascalientes, podemos tener una pequeña resta donde el precio de Sonora llegó hasta 220 menos, si nosotros restamos el precio de Aguascalientes, que es de aproximadamente de 155, entonces tendremos que restar 220 menos 155 y tendríamos que decir que la diferencia es de 65, ok. ¿Y cuál es la mínima? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es restar el precio mínimo de Sonora, que está un aproximado de 160, 160 y tantos, 164 vamos a suponer. Si nosotros observamos sería 164 menos con respecto al precio mínimo de de Aguascalientes, vamos a suponer que estuvo en 135. Si nosotros restamos 164 menos 135, nos da un total de aproximado de 29 pesos, que es la diferencia entre el precio mínimo de el estado de Sonora menos el precio mínimo de Aguascalientes, y la diferencia son de 29 pesos y en el precio máximo es de 65. Ok, esos serían nuestros dos resultados. Vamos a la última parte, dice comenten sus respuestas, si hay diferencias argumenten por qué las de ustedes son las correctas, de ser necesario corrijan posteriormente junto con la de su maestro, lean y comenten la siguiente información. Dice una ventaja de las gráficas de línea es que permiten la comparación entre dos o más conjuntos de datos que corresponden a la misma situación o fenómeno, ya que es posible trazar más de una gráfica en el mismo plano. En este caso, para trazar los puntos llamados también marcadores y líneas de cada gráfica, se pueden utilizar colores diferentes o figuras, como ocurre en la situación de análisis y comparación del precio de tomate Saladet en algunos estados del país. A eso se refiere toda esta información, en que podemos comparar precios o algún otro dato en una misma gráfica para ver las diferencias, las altas, las bajas o el comportamiento de precios o cualquier otra información que nosotros quisiéramos comparar. De mi parte sería todo y muchas gracias. Dudas, comentarios me lo pueden hacer llegar en la cajita de comentarios. Muchas gracias.